¿Vives con diabetes y estás preocupado por el tema del coronavirus? Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes porque en este video te voy a contar lo que sí puedes hacer para ocuparte de esta infección. En realidad, en las noticias hemos escuchado mucho respecto al virus, de la infección y del curso. Incluso hemos visto algunos desenlaces. Pero, ¿qué hay de las personas que viven con diabetes? He visto también en redes sociales, en mi WhatsApp, hay quien me ha escrito directamente, me externan específicamente la preocupación que tienen porque viven con diabetes. En los noticieros se ha dicho hasta el cansancio que quien vive con diabetes es un grupo vulnerable. He decidido hacer este video justamente para ayudarte a aclarar esta duda. Primero tienes que saber que los noticieros no están hechos por gente experta en salud. Ellos simplemente hacen su propia interpretación de lo que instancias oficiales o no, porque desafortunadamente a veces no escogen bien cuáles son sus fuentes de información. Toman esa información, generan, incluso pueden hacerte una nota para que tú pienses lo que ellos quieren que pienses. Esto te lo comento porque me gustaría mucho que a partir de hoy aprendas a consumir información y lo hagas de la manera más responsable posible. En temas de salud, el organismo que está, digamos, de alguna manera habilitado para poder decirte qué y cómo sería la Organización Mundial de la Salud. Y tú puedes consultar directamente en su sitio web las indicaciones que se están generando prácticamente en tiempo real. De esta manera podrás entender que si tú eres un grupo vulnerable o no, puedes tomar cartas en el asunto. La verdad es que la diabetes se puede dividir en dos tipos. Lejos de que pienses que si diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, hablo de dos tipos por decirlo de un modo ficticio. Está el grupo de la diabetes en personas que sí la controlan y el grupo de personas con diabetes que no la controlan. Ellos, quienes no controlan su diabetes, pues tienden a tener una salud en general más deteriorada. Hablamos de personas que tal vez no ponen cuidado en su alimentación, que probablemente son sedentarios, que tal vez fuman, que tal vez tienen obesidad, sobrepeso, que además pueden tener otros comórbidos como hipertensión arterial, colesterol alto, en fin. Las personas que no están bajo tratamiento o incluso aunque lo estén, pero que no mantienen controlada su diabetes, son el verdadero grupo vulnerable. Las personas que tienen diabetes, pero sí la tienen controlada, tienen un médico que vigila su control, saben cuáles son sus metas y sus objetivos de tratamiento, no omiten su medicina, siempre cuidan lo que comen, comen en casa, hacen ejercicio, cuidan su peso. En general, incluso me atrevo a decir lo siguiente, tienen una salud óptima, incluso mejor que muchas otras personas que no tienen diabetes. Entonces, por eso quiero dejarte bien claro, si tú vives con diabetes y estás preocupado respecto al tema del coronavirus, puedes estarlo si no tienes la diabetes controlada y olvídate de la preocupación si tu diabetes está controlada. En realidad, estarías igual que preocupados que todos los demás porque pues obviamente tenemos que vigilar medidas de higiene, tenemos que estar en casa y tenemos que seguir los lineamientos de conducta que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si tú vives con diabetes y no la tienes controlada, lo que te quiero decir hoy es que este es un muy buen momento para que en vez de preocuparte te ocupes en poder analizar y encontrar cuál es el primer paso que puedes dar para empezar a mejorar el control de tu diabetes. Una de las primeras cosas que te quiero pedir para pensarlo de algún modo, uno de los primeros pasos que puedes dar es empezar a analizar de todo eso que haces por cuidar tu diabetes, que sí te funciona y que no te está funcionando. También quiero que veas qué cosas realmente haces por cuidar tu diabetes y qué cosas estás dejando de hacer. Creo que las personas que viven con diabetes deben de tener un equipo de profesionales de la salud que los respalde.
Hablamos de médicos, pueden ser diabetólogos, pueden ser médicos familiares, puede ser endocrinólogo, puede ser un internista, incluso pueden ser médicos generales que pueden llevar el control de su diabetes. Si tú notas que aunque actualmente estás siendo vigilado por un médico, no te está dando buen resultado, pues siempre es buen momento para pensar cambiar, hacer cambio de médico o de equipo de profesionales de la salud. Una vez que tú ya estableciste el correcto funcionamiento de tu equipo de profesionales o de tu médico, quiero que notes que mucho de lo que tú puedes hacer es realmente tu responsabilidad. Uno de los principales errores que cometen las personas que viven con diabetes es dejar todo para después o pensar que otros son responsables de cuidarlo. Por ejemplo, hay personas que piensan, es que no me dan bien de comer, es que yo no tengo tiempo de cuidarme, es que a donde yo como no hay que comer, o es que no saben qué darme de comer. Este tipo de pensamiento realmente representa un retraso en tu tratamiento. Algo de lo que tú puedes hacer y realmente es de mucho impacto es tomar responsabilidad acerca de tu propia diabetes. Hoy no significaría ninguna fuente de preocupación si tú miraras con números el control de tu diabetes. Entonces, lejos de lamentarnos o de preocuparnos, realmente hoy tú puedes tomar un papel súper activo para recuperar el control de tu diabetes, pero sobre todo sentirte más tranquilo respecto a vivir con una enfermedad crónica. Las personas que viven con diabetes, que tienen controlada la enfermedad, pueden sentirse más tranquilos porque ya les digo, no representa un mayor riesgo el hecho de tener el diagnóstico. Tener el control de la diabetes significaría tener una hemoglobina glucosilada por debajo de 5.7% y un diario de automonitoreo con un comportamiento en la curva de glucosa siempre dentro de los rangos normales. En el caso de las personas que viven con diabetes pero que no la tienen controlada, realmente lo que les quiero decir es no se preocupen, van a poder controlarla. Lo importante es que a partir de hoy tomen conciencia de todo eso que están omitiendo, de todo eso que no hacen y de todas esas cosas que pueden hacer. Realmente mucho del tratamiento de la diabetes está en las manos de la persona que vive con diabetes. La diabetes descontrolada puede representar un peligro porque causa que el sistema inmunológico falle o sea débil. Pero no es momento para ir a terminar la vitamina C de las farmacias o llenarse de suplementos vitamínicos. En realidad eso está comprobado, no es efectivo. Una de las cosas más efectivas para evitar la infección es evitar convivir con varias personas, es decir, hacer aislamiento social, quedarse en casa. Si para usted es posible quedarse en casa, creo que esa es una de las principales cosas que usted puede hacer para evitar la infección del coronavirus, tenga o no tenga diabetes. Sobre todo si usted tiene diabetes descontrolada. Otra de las cosas que usted sí puede hacer y le van a ayudar a ocuparse, en vez de preocuparse, es practicar mejorar su lavado de manos. En un estudio que se realizó ya hace algunos años, de hecho fue después de la epidemia de influenza en el 2009 aquí en nuestro país, se pudo saber que la técnica que teníamos en ese entonces y que realmente ahora también tenemos para el lavado de manos es realmente deficiente. Uno de los tips que le puedo dar, y créame, son de los de más impacto para cuidar su salud, es hacer un correcto lavado de manos. El lavado de manos tiene que abarcar la zona de la palma de su mano, el dorso de su mano, entre los dedos de las manos, el dedo pulgar, las uñas, porque además las uñas son especialmente coleccionadoras de patógenos. Estos lavados, obviamente por ambas caras, las dos manos, deberían por lo menos durar 20 segundos. Siempre les digo a mis pacientes, cuenten mentalmente 20, hasta el número 20, y eso es lo que mínimo debería durar su lavado de manos. La utilización de sustancias sanitizantes como alcohol a más del 70% o cloro
realmente han demostrado impacto en evitar el contagio. Entonces, si usted no ha podido encontrar ya esas toallitas de cloro en el súper, pues creo que incluso podría ser más económico que hiciera una dilución de 1 litro de agua, 10 mililitros de cloro, prepararlo en un spray y rociar las superficies con las que más tenga contacto. Principalmente teléfono, llaves y algunos otros objetos de uso personal, como serían lentes o cosmetiqueras, bolsas, switches de lámparas, apagadores. De esta manera va a lograr mantener su casa en correcto estado de higiene. Y respecto a ese mito que estuvimos escuchando acerca de que los antihipertensivos pueden hacer que se infecte con más facilidad, quiero decirle que eso realmente es un mito, sobre todo la interpretación. No es necesario que usted suspenda su medicamento para la presión o incluso voluntariamente y sin que ningún profesional se lo indique, lo cambie por otro. Por favor, no lo haga. Esa noticia fue mal interpretada y realmente no es de ayuda que usted haga esos cambios. Si usted tiene alguna duda específica respecto a su salud, su situación actual, su condición de control de diabetes que ahora tiene, por favor comuníquese con su médico. Es súper importante que usted, como parte activa de su equipo, pueda tomar las riendas de sus dudas para que precisamente no viva con miedo. Si usted todavía no tiene un médico que lo acompañe en el control de su diabetes, puede dejarme en esta publicación sus dudas para que ayude, poniendo mi granito de arena, a entender y explicarle mejor cuáles son las maniobras o herramientas que usted puede adquirir para controlar su diabetes. Y bueno, sin más, le quiero dejar este último consejo. Una alimentación adecuada a usted, personalizada para usted, pero en general que abarque verduras en el desayuno, la comida, la cena, con agua natural, sin bebidas endulzadas, 0 bebidas azucaradas, una dieta que lleve proteínas de buena calidad, que lo ayude a contar carbohidratos, realmente va a proteger mucho el control de su diabetes y además lo va a ayudar a sentirse mucho más tranquilo respecto al control. Además, si está usted en casa o está trabajando, asegúrese de ser activo físicamente, porque el sedentarismo está comprobado, no nos ayuda a mantener el control de la diabetes y tampoco nos ayuda a mantener una salud emocional. Antes de hacer cualquier cambio en su tratamiento, por favor, comuníquese con su médico, no tome esas decisiones por sí solo. Es muy importante que se comunique con su médico. Si usted no tiene todavía establecida una relación de paciente-médico vía WhatsApp o vía telefónica, por falta de confianza o porque su médico no le ha permitido abrir este canal, piense en tener a alguien a su disposición para tener comunicación efectiva y constante, sobre todo en estos momentos. Solamente el profesional de la salud será quien pueda ayudarlo a esclarecer todas estas dudas. Acuérdese que la diabetes requiere que tengamos un equipo de trabajo donde la familia, el médico o los profesionales de la salud y el paciente hacen actividad, trabajan en sinergia y logran que juntos la diabetes deje de ser una preocupación en sus vidas. Sin más, le agradezco muchísimo que haya visto este video. Le voy a pedir que por favor se suscriba para que le lleguen los nuevos, los que voy a poner en el futuro. También que lo comparta y sobre todo que me deje sus dudas, sus comentarios, sus críticas, porque para mí eso es muy enriquecedor. Nos vemos en la próxima. Adiós.